Previamente, hemos definido a la integral definida como el límite de la suma de Riemann. Asumimos que b es mayor que a. Sin embargo, supongamos que a es mayor que b. ¿Cómo definimos a delta de x en este caso? Presione el botón Enviar después de seleccionar su respuesta. Vemos que la integral de BA es el negativo de la integral de AB. Esta es la primera de varias propiedades de las integrales definidas que veremos en esta lección. Ahora veamos el área bajo la curva en esta gráfica. Use la barra para variar el valor de B. ¿Cuál es el área bajo la curva cuando B es igual a A? Presione el botón Enviar después de escribir su respuesta. Cuando los límites de integración son iguales, el valor de la integral definida es 0. Suponga que tiene la integral definida de alguna constante c. El área bajo la curva es la de un rectángulo, como se muestra en esta gráfica. ¿Cuál es el área de este rectángulo? Presione el botón Enviar después de seleccionar su respuesta. La integral definida de una constante es igual al producto de la constante por la diferencia entre los límites de integración. Ahora, considere la gráfica de una función f. Tracemos otra función que es 3 veces f de x. Luego, aproximemos el área bajo cada curva usando las sumas de Riemann. ¿Cómo se compara el área bajo la segunda curva en el área bajo la primera curva? Presione el botón Enviar después de seleccionar su respuesta. Vemos que la altura de un rectángulo bajo la segunda curva es 3 veces la de la correcta. Esto ilustra otra propiedad de las integrales. La integral de una constante es igual a la constante multiplicada por la integral de la función. Considere esta gráfica de las dos funciones f de x y g de x. Tracemos una tercera curva que representa la suma de las dos funciones. El área bajo cada curva se muestra en los recuadros de texto. Ahora use la barra para cambiar el área bajo la curva de g de x. Note cómo se pueden comparar las tres áreas. ¿Qué relación se muestra entre las áreas de las tres curvas? Presione el botón Enviar después de seleccionar su respuesta. El área bajo la curva de las funciones combinadas es igual a la suma de las áreas bajo cada curva de la función. Esto ilustra la propiedad de la suma de las integrales definidas. La integral de una suma es igual a la suma de las integrales. Y bien, ¿qué hay con la integral de la diferencia de dos funciones? Podemos volverla una integral de una suma y usar la propiedad de la suma para mostrarla como dos integrales. Entonces usamos la propiedad de la constante multiplicada por una función, para así sacar el signo negativo de la segunda integral. Entonces vemos que la integral de una diferencia es la diferencia de las integrales. Ahora, considere la gráfica de una curva en el intervalo cerrado a, b. Suponga que tenemos otro punto, C, que está entre a y b. Usa la barra para variar el valor de C. Note cómo el área bajo la curva de a b se compara con el área bajo la curva de a c y de c a b. ¿Cuál es la relación mostrada por las tres áreas? Presione el botón Enviar después de seleccionar su respuesta. Esto demuestra cómo podemos combinar las integrales de la misma función sobre intervalos adyacentes en una sola integral sobre un intervalo completo. Ahora veamos un ejemplo. Dado el valor de estas integrales definidas, evaluemos la siguiente integral definida. Primero, usemos la regla de la diferencia para descomponerla en dos integrales. ¿Cuál es el valor de la primera integral? Presione el botón Enviar luego de escribir su respuesta.
Podemos determinar el valor de la primera integral usando la regla de la constante. Ahora, ¿cuál es el valor de la segunda integral? Presione el botón Enviar después de escribir su respuesta. Al invertir los límites de integración, podemos determinar el valor de la segunda integral a partir de la integral conocida. Entonces combinamos nuestros dos resultados para llegar al valor de la integral definida original. Hay algunas otras propiedades útiles de las integrales definidas que debe considerar. Aquí tenemos la gráfica de una función par. Las áreas bajo la curva de a 0 y de 0 a pueden determinarse a partir de las integrales definidas dadas. ¿Cómo cree que se pueden comparar estas dos áreas? Presione el botón Enviar después de seleccionar su respuesta. Para una función impar, la integral de a es igual al doble de la integral de 0 a a. Ahora, consideremos la gráfica de una función impar. ¿Cuál es el valor de la integral definida en el intervalo cerrado de menos a a? Presione el botón Enviar después de eso. La integral definida de una función impar de menos a es igual a 0. Ahora supongamos que conocemos el valor de esta integral definida. También sabemos que la función de f de x es par. ¿Cuál es el valor de la siguiente integral? Presione el botón Enviar después de escribir su respuesta. Ahora veamos algunas propiedades de comparación de las integrales definidas. Cada una de estas asume que la variable x es mayor o igual a y menor o igual a b. Supongamos que f de x es mayor o igual a 0, como se ilustra en esta gráfica. El área bajo la curva es siempre positiva o 0. Por lo tanto, la integral definida que representa esta área es mayor o igual a 0. Considere la gráfica de dos funciones f de x y g de x, donde f de x es mayor o igual a g de x. Use la barra para incrementar o disminuir el valor de g de x. ¿Cómo se compara el área bajo la curva de f de x en relación al área bajo la curva de g de x? Presione el botón Enviar después de seleccionar su respuesta. Si f de x es mayor o igual a g de x, entonces la integral f de x es mayor o igual a la integral g de x. Ahora considere esta gráfica de alguna función f de x. El valor máximo en el intervalo cerrado, a, b, se denota como f máxima y el valor mínimo del mismo intervalo se denota como f mínima. Observe el área del rectángulo definido con una altura de f mínima y un ancho de b menos a. ¿Cómo se compara el área de este rectángulo al área bajo la función curva en el mismo intervalo? Presione el botón Enviar después de seleccionar su respuesta. Ahora, observe el área del rectángulo definido con una altura de f máxima y un ancho de b menos a. ¿Cómo se compara el área de este rectángulo con el área bajo la función curva en el mismo intervalo? Presione el botón Enviar después de seleccionar su respuesta. De ahí que el intervalo dado, la integral definida que representa el área bajo la curva, es mayor o igual al área del rectángulo definido con una altura de f mínima, y es menor o igual al área del rectángulo definido con una altura de f máxima. Antes, hemos aprendido a evaluar una integral definida a partir de su definición como el límite de una suma de Riemann. Sin embargo, usar este método es tedioso y difícil.
hay un método más simple que podemos usar y proviene del teorema fundamental del cálculo. Este teorema establece que si f es continua en el intervalo cerrado a, b, y si f mayúscula es antiderivada de f minúscula, entonces podemos evaluar la integral definida tomando la diferencia de valores de f mayúscula en los puntos finales a y b. Continuamente usamos una notación diferente para representar las diferencias de las antiderivadas. El teorema básica entre el cálculo diferencial y el cálculo integral. Recuerde que la integral definida incluye una constante arbitraria c, conocida como la constante de integración. Cuando aplicamos el teorema fundamental para evaluar una integral definida, no necesitamos una constante de integración en el término de la antiderivada. Esto es porque el teorema fundamental nos permite escoger cualquier antiderivada, incluyendo aquella para la cual la constante c es 0. Ahora usemos el teorema fundamental para evaluar esta integral definida. El primer paso es encontrar una antiderivada del integrado de la función dada. ¿Cuál de las siguientes es una antiderivada del integrado de la función? Presione el botón Enviar después de seleccionar su respuesta. Después, despejamos la antiderivada de los dos puntos finales y tomamos la diferencia.